Hola, tú. ¿Por qué empatizamos tanto con un asesino en serie? Joe Goldberg es un romántico idealista, amante de los libros, con apariencia de chico bueno, pero bajo esa fachada tranquila se oculta un acosador, manipulador y homicida, con una obsesión enfermiza por el amor perfecto. Posee una inquietante habilidad para justificar lo injustificable. Es encantador, culto, empático, hasta que deja de serlo. Su mente retorcida nos obliga a cuestionar los límites entre el amor genuino y la obsesión más peligrosa. No solo acecha a sus parejas, las idealiza, las controla y cuando dejan de encajar en su fantasía, se transforma en juez, jurado y verdugo. Pero lo más perturbador no es lo que hace, es cómo nos hace sentir. ¿Por qué lo percibimos como un buen chico dañado que solo necesita amor? ¿Qué hay en su historia, en su manera de hablar, en su dolor que conecta tan profundamente con nosotros? En este video desglosaremos pieza por pieza la psicología de Joe Goldberg, cada trauma infantil, cada experiencia que distorsionó su concepto del amor. Vas a comprender por qué actúa así, cómo lo hace y por qué su historia, incómodamente, refleja muchas de nuestras propias contradicciones. Quédate hasta el final porque quizás descubras aspectos de Joe que resuenen contigo más de lo que te gustaría admitir. Y recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte más contenido como este. Iniciamos. Hola. Soy Joe. No me conoces, pero está bien. Yo a ti sí. El narrador no confiable. Joe Goldberg es el ejemplo perfecto de un narrador no confiable. Desde el primer episodio escuchamos sus pensamientos, sus justificaciones, su visión del mundo. Y aquí está el truco psicológico. Nos convertimos en cómplices. La serie está diseñada brillantemente para ponernos dentro de su cabeza. Su voz en off nos envuelve, nos seduce, nos convence de que sus acciones tienen sentido. Este es un fenómeno psicológico conocido como efecto de falso consenso, donde asumimos que otros comparten nuestros valores y creencias. Pero hay algo más siniestro aquí. Joe utiliza lo que los psicólogos llaman lenguaje de minimización. Nunca dice, la maté. Él dice, fue necesario. No la seguí, sino me aseguré de que estuviera bien. Este tipo de lenguaje eufemístico no solo lo protege psicológicamente a él, sino que nos arrastra a nosotros también. Joe está constantemente reescribiendo la realidad para él. No es un acosador, es un romántico. No está invadiendo la privacidad, está protegiendo. No es un asesino, es un héroe salvando a la persona que ama. Y lo más aterrador es que en muchos momentos le creemos. ¿Por qué? Porque todos somos expertos en justificar nuestras propias acciones. Como dijo una vez el psicólogo Roberto Hare, experto en psicopatía, la diferencia entre un psicópata y el resto de nosotros no es que ellos racionalicen su comportamiento, es que sus racionalizaciones son mucho más extremas. El trauma infantil y sus consecuencias. Detrás de cada monstruo hay un niño herido, y Joe no es la excepción. A lo largo de la serie, especialmente en flashbacks, vemos cómo la infancia de Joe estuvo marcada por el abandono, el abuso y la manipulación. Su madre lo dejó con un padre abusivo. Luego apareció el señor Mooney, su mentor, quien lo encerró en una jaula de libros como lección. Aquí es donde la serie se vuelve psicológicamente devastadora. Joe desarrolló lo que se conoce como trauma de apego. Los niños que experimentan cuidado inconsistente o abusivo desarrollan un cerebro que están constantemente en modo de supervivencia. Su sistema nervioso nunca aprende a regularse adecuadamente. Las investigaciones en psicología del desarrollo nos muestran que el trauma infantil puede alterar literalmente la forma en que se desarrolla el cerebro. Esto afecta especialmente a áreas como la amígdala, relacionada con el miedo y la respuesta emocional, la corteza prefrontal, que gobierna nuestro juicio y la toma de decisiones, los sistemas de apego, que determinan cómo nos relacionamos con los demás. Lo fascinante es que Joe desarrolló lo que los psicólogos llaman un estilo de apego ansioso evitativo. Las personas con este estilo tienen un miedo intenso al abandono, pero también al acercamiento real. Tienden a idealizar a sus parejas hasta que inevitablemente las decepcionan al no cumplir con sus expectativas imposibles. Y aquí está el detalle que la mayoría pasa por alto. Joe no solo busca amor, busca reparar
comparar a su madre abandónica una y otra vez. Cada mujer que elige tiene características que inconscientemente le recuerdan a ella, independientes, creativas, ligeramente inalcanzables. Esto explica perfectamente por qué Joe sigue repitiendo el mismo patrón: idealización, desilusión, destrucción. Y luego pasa a la siguiente víctima, convencido de que esta vez será diferente. El héroe de su propia historia. Si hay algo que define a Joe Goldberg es su increíble capacidad de verse a sí mismo como el héroe, nunca como el villano. Esto es lo que en psicología se conoce como sesgo de autoservicio, llevado al extremo. Todos tenemos la tendencia de atribuir nuestros éxitos a factores internos, nuestra inteligencia, nuestro esfuerzo, y nuestros fracasos a factores externos. Mala suerte o otros nos sabotearon. Pero Joe lleva esto a niveles patológicos. Cuando mata a alguien siempre hay una justificación noble. Beck estaría mejor sin Benji. Peach era una manipuladora y controladora. Love se convirtió en un monstruo. Pero observa cómo construye estas narrativas. Joe siempre se posiciona como el último recurso. Traté de resolverlo de otra manera, nos dice, pero no me dejaron opción. Esta es una técnica de manipulación psicológica conocida como victimización del perpetrador. En su mente, él es el caballero de brillante armadura, el protector, el salvador, nunca el acosador, nunca el asesino. Este fenómeno se relaciona con lo que el psicólogo Albert Bandura llamó desconexión moral, los mecanismos que usamos para justificar comportamientos inmorales. Joe es un maestro en todas estas técnicas. Justificación moral, lo hago por su bien. Comparación ventajosa, no soy como ese imbécil de Benji. Difusión de responsabilidad, cualquiera en mi posición habría hecho lo mismo. Deshumanización, cuando comienza a ver defectos en sus objetos de amor. Lo verdaderamente perturbador es que todos usamos estas mismas estrategias a menor escala. Joe es solo el caso extremo que nos muestra hasta dónde pueden llegar. La caja de trofeos. Uno de los aspectos más escalofriantes de Joe es su compulsión de coleccionar objetos personales de sus obsesiones. Cada caja guarda no solo recuerdos, son reliquias de su fantasía romántica. Este comportamiento refleja algo profundamente perturbador en la psicología de Joe: la necesidad de poseer físicamente partes de las personas que dice amar. Cada objeto robado, desde el teléfono de Beck hasta la ropa interior de Love, representa una pieza de control que ejerce sobre ellas. Desde una perspectiva psicológica, este fetichismo de objetos personales es común entre acosadores y asesinos en serie. Los objetos se convierten en sustitutos cuando la persona real no está disponible, permitiendo que Joe reviva y mantenga viva su obsesión. Pero hay algo más siniestro. Joe no solo colecciona estos objetos durante la relación, los conserva después de que sus víctimas han muerto o desaparecido de su vida. Es como si necesitara pruebas físicas de que estas mujeres existieron, de que su amor fue real. Esta compulsión revela la naturaleza fundamentalmente vacía de Joe. Sin estos trofeos, sin estas pruebas tangibles, sus fantasías románticas se desvanecerían como humo. Los objetos son su forma de hacer permanente lo que en realidad siempre fue una ilusión: los sueños y alucinaciones. A lo largo de la serie somos testigos de los sueños perturbadores y alucinaciones de Joe, ventanas directas a su psique fracturada. Estas secuencias no son solo recursos narrativos, son manifestaciones de su deterioro mental progresivo. Joe frecuentemente experimenta conversaciones imaginarias con sus víctimas muertas, especialmente con Beck. Estas apariciones no son casuales, representan su incapacidad para procesar la culpa y el trauma de sus acciones. Desde una perspectiva clínica, estas alucinaciones podrían indicar varios trastornos psicológicos: trastorno de estrés postraumático por sus crímenes, episodios disociativos donde pierde contacto con la realidad, posibles signos de esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo. Lo más revelador es cómo Joe interactúa con estas visiones. En lugar de reconocerlas como síntomas de su enfermedad mental, las integra en su narrativa de autoengaño, las convierte en confirmaciones de que sus acciones fueron correctas, en lugar de confrontar la realidad de lo que ha hecho. Sus sueños también revelan sus miedos más profundos, como el hecho de ser abandonado, ser descubierto o perder el control. Estas pesadillas son la única ventana honesta a lo que realmente siente Joe, despojando de sus elaboradas justificaciones conscientes. La jaula de cristal.
Si hay un elemento que simboliza perfectamente la psique de Joe, es la jaula de cristal. Físicamente es donde atrapa a sus víctimas. Metafóricamente representa su visión del amor. Para Joe, amar significa poseer, controlar, preservar. La jaula es transparente porque él se engaña pensando que ofrece libertad vigilada. Puede observar, puede admirar, pero siempre con la ilusión de control total. Pero hay una capa más profunda que la jaula también representa la prisión mental de Joe. Él mismo está atrapado en patrones de pensamiento obsesivo, en ciclos de violencia que no puede romper, en una búsqueda perpetua de un ideal romántico que siempre termina manchado de sangre. El deseo de convertir a la persona amada en un objeto de contemplación, en algo que podemos controlar y manipular para que se ajuste a nuestras necesidades. Y aquí está el detalle psicológico crucial. Joe necesita la jaula tanto como sus víctimas. Le da una sensación de poder y control que nunca tuvo en su infancia traumática, en su manera de nunca volver a ser un niño indefenso encerrado por el señor Money. La jaula de Joe también refleja su propio encarcelamiento mental, y por eso cada nueva temporada, cada nueva ciudad, cada nueva identidad que adopta representa un intento desesperado de escapar de su propia jaula mental. Pero como nos muestra la serie, no importa cuánto huya, Joe siempre lleva su prisión consigo mismo. El fenómeno del buen chico, el síndrome de nice guy o buen chico, hombres que se consideran a sí mismos como caballeros rechazados por un mundo que prefiere a los chicos malos. Joe Goldberg es la manifestación extrema de este arquetipo. Se ve a sí mismo como el único capaz de apreciar verdaderamente a las mujeres que desea. Todos los demás son superficiales, tóxicos o indignos. Lo que hace a Joe tan inquietante es que en muchos aspectos sí es el buen chico. Es atento, culto y paciente. Recuerda detalles, se preocupa genuinamente por el bienestar de sus objetos de deseo. Lee libros, aprecia el arte y es sensible. Y esta es precisamente la genialidad de su construcción como personaje. Difumina la línea entre el amor verdadero y la obsesión enfermiza. Piénsalo, cuando Joe asesina al abusivo de Benji, en la primera temporada, una parte de nosotros, la audiencia, siente un perturbador alivio. Benji era terrible, nos decimos, se lo merecía. Y así, sin darnos cuenta, comenzamos a adoptar la lógica retorcida de nuestro protagonista. Nos convertimos en cómplices silenciosos. Amor versus obsesión. Si hay un tema central en You, es la delgada línea que separa el amor de la obsesión. Joe constantemente confunde uno con el otro, y lo aterrador es que a veces nosotros también lo hacemos. El amor verdadero implica ver al otro como realmente es, con virtudes y defectos, respetando su autonomía, celebrando su individualidad. La obsesión, por el contrario, proyecta, idealiza, posee y controla. Joe no ama a Beck, a Love o a Marine o a ninguna de sus obsesiones. Ama la imagen que ha construido de ellas, y cuando la realidad inevitablemente contradice esa fantasía, la desilusión es devastadora y a menudo letal. Observa cómo Joe conoce a sus víctimas a través de sus redes sociales, sus compras, sus rutinas. Construye un perfil psicológico completo sin intercambiar más que unas pocas palabras reales. Esto es lo opuesto al amor real, que requiere conocimiento genuino, vulnerabilidad mutua, aceptación de la imperfección. Esta dinámica nos invita a examinar nuestras propias relaciones. ¿Amamos a las personas por quienes realmente son o por quienes necesitamos que sean? ¿Respetamos su individualidad o intentamos moldearlas según nuestras expectativas? Joe versus Love. Ningún análisis de Joe estaría completo sin hablar de Love Queen, porque Love es el mayor giro narrativo de la serie y el momento en que Joe debe enfrentarse a su propio reflejo. Cuando Joe descubre que Love es como él, su reacción inmediata es de repulsión. ¿Pero por qué? Porque Joe no puede aceptar en los demás lo que justifica en sí mismo, porque ver sus propios métodos reflejados en otra persona lo obliga a reconocer la monstruosidad de sus acciones. Love representa todo lo que Joe dice querer, alguien que lo acepta completamente y con todos sus defectos, alguien dispuesta a hacer cualquier cosa por proteger su relación, alguien que lo ama incondicionalmente, y sin embargo, cuando finalmente lo consigue, lo rechaza. Pero hay una diferencia crucial entre Joe y Love que la serie explora brillantemente. Love actúa por impulso emocional, Joe por obsesión calculada. Love mata en el calor del momento, Joe planifica meticulosamente. Esto hace que Love sea paradójicamente más humana que Joe, y por eso
él la encuentra más monstruosa. Esta relación expone la hipocresía fundamental de Joe. No quiere una compañera igual, quiere una fantasía que pueda controlar, y cuando esa fantasía cobra vida propia, se convierte en una amenaza. El ciclo sin fin. La tragedia de Joe Goldberg es que está atrapado en un ciclo inescapable, un patrón que se repite temporada tras temporada. Joe encuentra a la indicada, Joe se obsesiona, Joe elimina obstáculos, Joe descubre que ella no es la persona perfecta que imaginaba, Joe se desilusiona, Joe encuentra a una nueva indicada y el ciclo vuelve a comenzar. Es una brillante metáfora de cómo funciona la adicción. Joe es adicto a esa fase inicial del enamoramiento, a esa sensación de haber encontrado por fin a su alma gemela. Pero como toda adicción, cada dosis dura menos y necesita comportamientos cada vez más extremos para obtener la misma satisfacción. Los neurocientíficos han demostrado que el enamoramiento inicial activa las mismas áreas del cerebro que las drogas adictivas. Joe está literalmente enganchado a la dopamina que produce el controlar a una nueva obsesión. Lo fascinante es que Joe tiene momentos de autoconciencia, momentos en que reconoce su patrón destructivo y genuinamente desea cambiar, pero como muchos adictos no pueden romper el ciclo por sí mismo, y ese mismo es quizás el aspecto más humano de este monstruo, su incapacidad para escapar de sí mismo. ¿Es Joe redimible? La gran pregunta que nos plantea la serie es si Joe podría alguna vez redimirse. ¿Existe salvación para alguien que ha cruzado tantas líneas? La respuesta compleja que ofrece Joe es que la redención requiere más que buenas intenciones. Joe constantemente promete cambiar, ser mejor, dejar atrás su pasado oscuro, pero sus patrones de comportamiento están tan profundamente arraigadas que siempre recae. Pero aquí está el detalle psicológico crucial. Joe nunca busca ayuda real, nunca va a terapia, nunca confronta honestamente su trauma, nunca acepta responsabilidad completa por sus acciones. Joe nunca busca ayuda real, nunca confronta honestamente su trauma, nunca acepta la responsabilidad completa por sus acciones. Su cambio siempre es superficial, una nueva ciudad, una nueva identidad, pero los mismos patrones internos. Quizás el verdadero mensaje es que no podemos escapar de nuestro pasado sin enfrentarlo directamente. Joe intenta constantemente reinventarse, mudarse a nuevas ciudades, comenzar desde cero, pero lleva consigo su trauma infantil y sus crímenes anteriores. Y aquí está la pregunta incómoda para nosotros. ¿Hasta qué punto somos prisioneros de nuestros propios patrones? ¿Podemos realmente cambiar o simplemente nos contamos historias convenientes sobre quienes queremos ser? En conclusión, todos llevamos un monstruo dentro. Un estudio psicológico sobre cómo las personas pueden normalizar sus comportamientos más extremos, cómo el trauma puede moldear nuestras percepciones y cómo todos somos capaces de convertir nuestra narrativa personal en una donde somos los héroes, nunca los villanos. Lo verdaderamente aterrador de Joe no es que sea un monstruo, es que es humano, demasiado humano, y nos muestra como cualquiera con las experiencias traumáticas adecuadas y los mecanismos de defensa psicológicos correctos podría justificar casi cualquier comportamiento. La próxima vez que veas la serie de You, pregúntate, ¿qué tanto de Joe Goldberg hay en cada uno de nosotros? Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte para más contenido como este y cuéntame en los comentarios qué personaje de serie o película crees que merecería un análisis psicológico profundo. Tu opinión podría ser el tema de nuestro próximo video. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.